Lección 1. Experiencia de compra. Ayer fui de compras y encontré algo de ropa, pero era cara. Qué lástima. Es frustrante encontrar algo que te encanta pero que se sale de tu presupuesto. Sí, siempre trato de encontrar artículos de calidad, pero los precios pueden ser impactantes. Lo entiendo perfectamente. Se trata de encontrar el equilibrio entre calidad y precio. Exactamente. Creo que esperar a que haya ofertas o descuentos puede ayudar. Sí, y comprar en tiendas de segunda mano también puede dar lugar a grandes hallazgos sin gastar una fortuna. Buen punto. Debería explorar esa opción más a menudo. Hagamos un plan para ir de compras juntos a tiendas de segunda mano pronto. Me encantaría. Parece una aventura divertida. Lección 2. Planificación semanal de comidas. Necesitamos comprar espinacas. Deberíamos comprar algo de carne para la cena de esta semana. Sí, por supuesto. Incorporar proteínas y verduras hará que tu comida sea equilibrada. Estoy de acuerdo. Planifiquemos nuestras comidas para comprar eficientemente. Suena genial. Tener un plan ahorra tiempo y dinero. Además, garantiza que comamos sano durante toda la semana. Sí, y podemos probar nuevas recetas para mantener las cosas interesantes. Estoy emocionado por experimentar juntos en la cocina. Yo también. Hagamos que esta semana sea deliciosa y nutritiva. Juntos crearemos comidas increíbles. Lección 3. Festividades de diciembre. Diciembre es el mes de Navidad. La mayoría de la gente hace muchas compras navideñas. Sí, es una época del año muy ocupada, pero también llena de alegría y emoción. Por supuesto, la decoración y el ambiente festivo siempre son inspiradores. Me encanta cómo el espíritu navideño une a las comunidades. Sí, es una oportunidad maravillosa para que la gente difunda amabilidad y alegría. Asegurémonos de disfrutar las festividades mientras podamos. Estoy de acuerdo. Se trata de atesorar estos momentos especiales con los seres queridos. Juntos podemos crear nuestras propias tradiciones navideñas. Sí, estoy deseando celebrar la temporada contigo. Lección 4. Sueños de viaje. En mi lista de viajes definitivamente deberías ir a Japón, es un destino increíble. Suena increíble. Siempre he querido experimentar su cultura única. Sí, la mezcla de tradición y modernidad es realmente cautivadora. Tengo especial ilusión por probar la auténtica cocina japonesa. Por supuesto, la comida es una parte fundamental de la experiencia. Además, explorar los templos y jardines sería impresionante. Comencemos a planificar juntos nuestro viaje de ensueño a Japón. Me encantaría. Será una aventura inolvidable. No puedo esperar para hacer realidad nuestros sueños de viaje. Lección 5. Planificación de un menú. Creo que ya está. Espera, también necesitamos detergente para platos. Buen hallazgo. Es fácil olvidarse de esas pequeñas cosas esenciales para la cocina. Por supuesto, tener todo lo necesario facilita muchísimo cocinar y limpiar.
Sí, y siempre es bueno tener una cocina completamente equipada. Asegurémonos de marcar todo en nuestra lista antes de salir de la tienda. Genial idea. Así no tendremos que hacer otro viaje más tarde. Me alegra que seamos minuciosos, a la larga ahorramos tiempo. Exactamente. Además, da satisfacción tenerlo todo organizado y listo. No puedo esperar a llegar a casa y empezar a cocinar con todos nuestros ingredientes frescos. Lección 6. Indicaciones para llegar a la estación de tren. Estoy buscando la estación de tren más cercana. ¿Sabes dónde está? Ah, qué suerte. Está a la vuelta de la esquina, no muy lejos de aquí. Me alegra saberlo. Agradezco tu ayuda. Quiero tomar un tren pronto. No hay problema. Sigue por esta calle y verás la entrada a tu izquierda. Perfecto. Estaré atento a las señales. Sí, normalmente son bastante claros, por lo que no deberías tener ningún problema. Me alegro de haber preguntado. Habría sido una molestia deambular por allí. Cuando quieras. Con gusto te haré el viaje más fácil. Gracias. Lo tendré en cuenta para futuros viajes. Lección 7. Perspectivas históricas. En 1950 parecía que el ferrocarril cerraría algunos de sus talleres en Stratford. ¡Qué momento histórico tan importante! El pueblo seguramente buscaba soluciones. Sí, el impacto en la economía local habría sido significativo. Por supuesto, la pérdida de empleos puede tener un efecto dominó en toda la comunidad. Es fascinante ver cómo las ciudades se adaptan a estos cambios a lo largo del tiempo. Sí, comprender la historia nos ayuda a apreciar cómo evolucionan las comunidades. Exploremos más sobre las decisiones tomadas durante ese periodo. Excelente idea. Nos permitirá comprender mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Estoy deseando aprender más sobre la historia de Stratford. Lección 8. Compras en línea. Normalmente voy al supermercado cerca de mi casa, pero también consulto los precios online. ¡Qué buena estrategia! Comparar precios te ayuda a ahorrar dinero. Por supuesto, a veces las ofertas en línea pueden ser mucho mejores que los precios en tiendas físicas. Sí, y es conveniente ver todo dispuesto digitalmente. También me encanta lo fácil que es crear una lista de compras en línea. Exactamente. Hace que la compra sea mucho más organizada. Asegurémonos de verificar ambas opciones antes de nuestro próximo viaje de compras. Excelente plan. Nos ayudará a conseguir las mejores ofertas posibles. Estoy entusiasmado por comprar de manera más inteligente juntos. Lección 9. Cena familiar. Mi hermano supuso que saldríamos a cenar, pero mi padre dijo que no. En serio, ¿qué te preguntó tu otra hermana entonces? Preguntó si mi padre había hecho algún plan especial para la cena. Qué interesante. Siempre es divertido ver cómo son las cenas familiares. Sí, las comidas caseras pueden ser tan placenteras como comer fuera. Estoy de acuerdo. Hay algo reconfortante en una comida familiar en casa.
Esperemos que la cena sea algo delicioso que todos disfruten. Por supuesto, las comidas familiares son una excelente manera de conectar y ponerse al día. No puedo esperar a escuchar lo que terminan cocinando. Lección 10. Exploración de Marte. El cuarto planeta desde el Sol es Marte, conocido por su color rojo. Sí, es fascinante cómo Marte ha capturado la imaginación humana durante tanto tiempo. Por supuesto, la idea de explorar Marte y posiblemente colonizarlo es emocionante. Estoy de acuerdo. Los avances en la exploración espacial son realmente notables. Es interesante pensar en el potencial de vida en otros planetas. Sí, los descubrimientos que hagamos podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Sigamos las últimas noticias sobre las misiones a Marte. Gran idea. Me entusiasma lo que podamos descubrir en el futuro. Juntos podemos explorar las maravillas del espacio. Lección 11. Equilibrio entre vida laboral y personal. Creo que esta nueva iniciativa pretende ofrecer más flexibilidad en el equilibrio entre vida laboral y personal. Genial. La flexibilidad puede mejorar muchísimo la productividad y la felicidad en el trabajo. Por supuesto, permite a los miembros del equipo gestionar su tiempo de forma más eficaz. Sí, cuando las personas se sienten apoyadas, suelen estar más motivadas y comprometidas. Creo que este cambio podría afectar significativamente la dinámica de nuestro equipo para mejor. Por supuesto, es importante que todos sientan que se reconocen sus necesidades personales. Juntos podemos ayudar a promover este nuevo enfoque y ver cómo se desarrolla. Estoy entusiasmado por los posibles cambios positivos que esto podría traer. Sigamos discutiendo formas de aprovechar al máximo estas oportunidades. Lección 12. Lecciones de música. Sí, tomé clases durante algunos años. Fue mucho trabajo duro, pero valió la pena. Impresionante. Aprender a tocar un instrumento puede ser todo un reto, pero muy gratificante. Por supuesto, la dedicación que requiere realmente te ayuda a apreciar más la música. Admiro tu compromiso. ¿Qué instrumento aprendiste a tocar? Tocaba la guitarra y me encantaba lo versátil que es para diferentes estilos de música. Suena genial. Me encantaría oírte tocar algún día. Me encantaría tocar para ti. Siempre es un placer compartir música con otros. Sí, la música tiene una forma especial de unir a la gente. Planeemos una sesión de improvisación pronto. Puedo enseñarte algunos acordes. Lección 13. Planes futuros. Oye, últimamente he estado pensando en nuestro futuro. ¿Tienes planes? Sí, he estado considerando algunas opciones, pero todavía no hay nada decidido. Es comprensible. Es bueno mantener nuestras opciones abiertas mientras exploramos. Exactamente. Creo que es importante ser flexible y estar abierto a nuevas oportunidades. Estoy de acuerdo. Tener una visión de futuro puede guiarnos en la toma de decisiones. Sí, y ayuda a discutir nuestros pensamientos para aclarar nuestros objetivos. Mantengámonos informados sobre nuestros planes para que podamos apoyarnos mutuamente. Me encantaría. Siempre es útil tener a alguien con quien compartir ideas.
Juntos podemos recorrer nuestros caminos y alcanzar nuestros sueños. Lección 14. Orígenes y antecedentes. Entonces, Mark, ¿de dónde eres originalmente? Soy originario de un pequeño pueblo en el campo, lejos de la ciudad. Suena de encantador. Me imagino que crecer allí tuvo sus propias experiencias únicas. Sí, era tranquilo y hermoso, con mucha naturaleza a nuestro alrededor. Puedo ver cómo eso podría moldear tu perspectiva sobre la vida. Sin duda, me enseñó a apreciar las cosas sencillas. Compartamos más sobre nuestros orígenes. Es fascinante aprender unos de otros. Estoy de acuerdo. Nuestras diferentes experiencias pueden aportar información valiosa. Estoy deseando saber más de tu historia. Lección 15. Artículos esenciales de alimentación. Me alegra saberlo. ¿Tienes manzanas? Sí, tenemos manzanas rojas y verdes disponibles. Perfecto. Me encantan ambos tipos. Son geniales para picar o para hornear. Por supuesto, las manzanas son muy versátiles y saludables. Asegurémonos de conseguir algo para nuestra próxima receta. Sí, y también deberíamos comprobar si necesitamos otras frutas. Gran idea. Una variedad de frutas puede hacer que nuestras comidas sean interesantes. Estoy emocionado por explorar todas las opciones del mercado. Yo también. Llenemos el carrito de productos frescos. Lección 16. Creando conexiones. Es importante establecer una conexión con el tema y crear un ambiente relajado. Totalmente de acuerdo. Un ambiente cómodo fomenta la comunicación abierta. Sí, cuando las personas se sienten cómodas, es más probable que compartan sus pensamientos. Exactamente. Se trata de generar confianza y comprensión. Practiquemos técnicas que ayuden a crear esa conexión durante nuestras discusiones. Suena genial. Me encantaría mejorar mis habilidades de comunicación. Juntos podemos crear un entorno positivo para todos los involucrados. Sí, espero mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Será una experiencia gratificante para ambos. Lección 17. Comidas de acción de gracias. Con esto va la cena de acción de gracias, cuando se comen tantas cosas buenas. Sí, el Día de Acción de Gracias es un momento muy especial lleno de comida deliciosa y unión. Es sorprendente cómo la comida puede unir a las personas y crear recuerdos duraderos. Por supuesto, cada plato suele tener una historia o tradición detrás. Me encanta escuchar sobre los diferentes platos que la gente prepara para sus familias. Sí, y es interesante ver cómo las culturas influyen en esas tradiciones culinarias. El Día de Acción de Gracias es verdaderamente una celebración de gratitud y alegría. Asegurémonos de apreciar esos momentos y las personas con las que los compartimos. Sin duda, son el amor y las risas lo que hacen que la comida sea memorable. Lección 18. Un cambio de juego. Sí, es un cambio radical, garantiza que nada se pega a la sartén. Increíble.
Una buena superficie antiadherente facilita muchísimo la cocción. Exactamente. Ahorra tiempo de limpieza y permite disfrutar más de la cocina. Me encanta cómo puede hacer que incluso las comidas más simples parezcan gourmet. Sí, y fomenta la creatividad en la cocina sin miedo al desorden. Es sorprendente cómo una pequeña característica puede transformar la forma en que cocinamos. Por supuesto, cocinar debería ser divertido, no una tarea. No puedo esperar a probar nuevas recetas usando esa increíble sartén. Planeemos una noche de cocina pronto. Podremos experimentar con algunos platos deliciosos. Lección 19. Viajando en el tiempo. Desde nuestra ubicación, tomaría aproximadamente 16 horas con escala. Vaya viaje, pero el destino merecerá la pena. Sí, cada aventura tiene sus desafíos, pero las experiencias que ganamos no tienen precio. Por supuesto, viajar nos abre los ojos a nuevas culturas y perspectivas. Además, es emocionante explorar nuevos lugares y conocer gente nueva. Estoy de acuerdo. Los recuerdos que creamos al viajar son inolvidables. Asegurémonos de planificar algunas actividades emocionantes para nuestro viaje. Sí, ya estoy deseando vivir todas las experiencias que compartiremos. Será una aventura llena de risas y descubrimientos. Lección 20. Noche de pizza casera. La próxima noche de pizza casera, seguro que me apunto. Yo también. Cocinar juntos siempre es una buena manera de conectar. Por supuesto, hacer pizza nos permite ser creativos con los ingredientes y los sabores. Sí, y es divertido ver cómo cada uno tiene sus propias preferencias únicas. Me encanta experimentar con diferentes quesos y salsas para encontrar la combinación perfecta. Igual, es como un proyecto artístico, delicioso que todos podemos disfrutar. Además, la mejor parte es compartir el producto final juntos. Exactamente. Hay algo especial en disfrutar de una comida que hemos preparado nosotros mismos. Fijemos una fecha para nuestra próxima noche de pizza. Para mí siempre es un momento destacado. Lección 21. Lugares soleados para las plantas. Está bien, encontraré un lugar solado en mi cocina para las plantas. Realmente prosperan con mucha luz natural. ¡Qué buena idea! Las plantas necesitan luz solar para crecer fuertes y sanas, y un lugar soleado puede marcar la diferencia. Exactamente. También estoy pensando en qué otros artículos podría necesitar para crear un ambiente acogedor para mis plantas. Sí, podrías pensar en conseguir algunas macetas decorativas o incluso un pequeño soporte para plantas para exhibirlas bellamente. ¡Qué idea tan fantástica! Elevar las plantas no solo las hace más visibles, sino que también le da un toque decorativo a la cocina. Por supuesto, además, las plantas pueden purificar el aire y crear un ambiente relajante, haciendo que tu cocina se sienta más acogedora. Totalmente de acuerdo. Es gratificante cuidar las plantas y verlas florecer en tu hogar. Sí, y creo que también deberíamos tener en cuenta las hierbas, pueden ser tanto decorativas como útiles en la cocina. Me encanta la idea. Tener hierbas frescas en la cocina sería muy práctico para darle sabor a nuestros platos.
Lección 22. Problemas de Internet. Disculpe, tengo problemas con la conexión a Internet en mi habitación. Ha sido bastante frustrante intentar mantenerme conectado. Eso suena molesto. ¿Has intentado contactar al personal del hotel para pedir ayuda? Quizás puedan ayudarte rápidamente. Sí, lo mencioné en recepción y me dijeron que enviarían a alguien a revisar el problema en mi habitación. Me alegra saberlo. Ojalá resuelvan el problema pronto para que puedas retomar tus tareas en línea, sin problemas. Lo agradezco. Mantenerme conectado es crucial para mí, sobre todo con los compromisos laborales que tengo que gestionar. Por supuesto, hoy en día, tener una conexión a Internet fiable es esencial tanto para el trabajo como para el ocio. Sí, y espero que puedan solucionarlo rápidamente. Tengo algunos correos electrónicos importantes que enviar y videollamadas a las que asistir. Estoy seguro de que lo abordarán rápidamente, solo asegúrese de hacer un seguimiento si toma demasiado tiempo. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta, siempre es bueno defender tus necesidades en cuanto al servicio. Lección 23. Desarrollo de propuestas. Genial, prepararé nuestra propuesta, asegurándome de que incluya todos los detalles necesarios para causar una buena impresión. Tengo muchas ganas de revisarlo. Creo que es fundamental tener un plan claro y conciso que defina nuestros objetivos eficazmente. Por supuesto, una propuesta bien estructurada puede mostrar nuestras ideas y demostrar nuestro compromiso con el proyecto. Sí, y creo que incluir datos y ejemplos relevantes fortalecerá nuestra postura y nos ayudará a diferenciarnos de nuestros competidores. Excelente punto. Me aseguraré de recopilar toda la información necesaria para respaldar nuestras sugerencias y hacerlas convincentes. Perfecto. Se trata de presentar una imagen profesional y transmitir nuestro entusiasmo por el proyecto. Sí, y también debemos considerar cómo podemos abordar posibles inquietudes o preguntas que puedan surgir durante el proceso de revisión. Por supuesto, anticipar las preguntas demuestra que hemos hecho nuestra tarea y estamos preparados para cualquier discusión. Estoy entusiasmado por comenzar con esta propuesta. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Lección 24. Planes de café. Genial. Resulta que prácticamente somos vecinos, lo cual es una grata sorpresa. En efecto, es bueno saber que vivimos tan cerca, así es más fácil conectar y pasar tiempo juntos. Sí, definitivamente deberíamos tomar un café algún día. Sería una excelente manera de ponernos al día y explorar nuestra escena de cafeterías locales. Me encantaría. Hay cafeterías fantásticas cerca que podríamos probar, cada una con su ambiente único. Exactamente. Explorar lugares locales puede ser una aventura muy divertida, sobre todo cuando descubren nuevos sabores juntos. Y es una manera maravillosa de apoyar a los negocios locales, mientras disfrutas de un tiempo de calidad, con amigos. Por supuesto, creo que es importante fomentar esas conexiones dentro de nuestra comunidad mientras disfrutamos de todo lo que ofrece. Sí, quedémonos para tomar un café pronto, lo espero con ansias. Yo también. Qué ganas de compartir una buena conversación y quizás incluso probar unos pasteles con nuestras bebidas. Lección 25. Planificación de viajes. Genial. Revisemos los requisitos de visa para nuestro viaje y asegurémonos de tener todo listo antes de irnos.
Sí, es fundamental. Es importante entender qué documentación necesitamos para evitar problemas de última hora. Por supuesto, también quiero encontrar vuelos económicos allí. Planificar el presupuesto para el viaje es crucial para aprovechar al máximo nuestra experiencia. ¡Qué buena estrategia! He oído que reservar con antelación a veces ofrece mejores ofertas y opciones. Sí, comenzaré a buscar diferentes aerolíneas y compararé precios para asegurarme de encontrar las mejores opciones disponibles. Perfecto. Si trabajamos juntos, podemos agilizar el proceso y asegurarnos de que todo esté en orden. Estoy de acuerdo. Además, nos dará tranquilidad saber que nos hemos ocupado de todos los detalles necesarios con antelación. Exactamente. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Será una aventura increíble llena de nuevas experiencias. Sí, yo también estoy emocionada. Asegurémonos de organizarnos mientras planeamos todo para que podamos disfrutar al máximo de nuestro tiempo libre. Lección 26. Métodos de transporte. Para ir de un lugar a otro hay muchos métodos de transporte diferentes disponibles. ¿Cuál crees que es el más conveniente? Esa es una gran pregunta. Creo que a menudo depende de la distancia y el destino que estemos considerando. Exactamente. Para distancias cortas, creo que caminar o ir en bicicleta pueden ser las opciones más agradables y ecológicas. Sí, y te permite experimentar verdaderamente el entorno y descubrir joyas ocultas a lo largo del camino. Pero para distancias más largas, creo que el transporte público o los servicios de viaje compartido pueden ser más prácticos y rentables. Por supuesto, usar el transporte público también ayuda a reducir la congestión vehicular y suele ser una opción más sostenible. Creo que con la planificación adecuada podemos maximizar nuestra experiencia de viaje y minimizar nuestra huella de carbono. Sí, y puede ser una excelente manera de interactuar con los lugareños y tener una idea de la cultura de la zona. Entonces, ¿existe algún método particular que prefieras al planificar tus viajes? Lección 27. Crítica histórica. Ya sabes, cuando Livingstone llegó a la costa occidental de África, particularmente a Luanda, Angola, fue criticado por sus acciones y decisiones durante la expedición. Qué interesante. He leído que sus exploraciones a menudo generaron reacciones encontradas, especialmente en cuanto a sus interacciones con las poblaciones locales. Exactamente. Si bien su objetivo era promover el comercio y la exploración, muchos sentían que estaba perturbando las comunidades y los modos de vida establecidos. Puedo ver que eso crearía mucha tensión. Es un equilibrio delicado entre la exploración y el respeto por las culturas locales. Sí, y es importante reconocer las complejidades de figuras históricas como Livingstone, que tuvo tanto admiradores como críticos. Sin duda, sus contribuciones a la exploración y la cartografía fueron significativas, pero las consecuencias de esas acciones tampoco pueden pasarse por alto. Es fascinante estudiar cómo la historia puede percibirse de manera diferente según la perspectiva de cada uno y el contexto de la época. Por supuesto, el legado de los exploradores suele ser una mezcla de descubrimiento y disrupción, lo que da pie a un debate interesante sobre la ética en la exploración. Creo que es crucial que aprendamos de estos ejemplos históricos para garantizar que las exploraciones e interacciones modernas se realicen con respeto y comprensión. Lección 28. Estructuras de edificios.
Estaba pensando en cómo mantenerlos en su lugar. Compostes de madera es una práctica común en el suroeste de los Estados Unidos, especialmente para ciertos tipos de estructuras. Es cierto, el uso de postes de madera puede proporcionar estabilidad y soporte a diversas construcciones, como viviendas y refugios tradicionales. Sí, y es fascinante ver cómo esta técnica se ha utilizado durante generaciones, a menudo adaptada para adecuarse a las condiciones ambientales de la zona. Por supuesto, la elección de los materiales refleja no solo los recursos disponibles, sino también las prácticas culturales de quienes viven allí. Es interesante cómo estos métodos pueden crear fuertes conexiones entre la tierra y las comunidades que la habitan. Sí, y también resalta la importancia de la sostenibilidad. Utilizar materiales locales puede reducir el impacto ambiental de la construcción. Estoy de acuerdo. Destacar las técnicas de construcción tradicionales también puede preservar el patrimonio cultural y promover el orgullo por la artesanía local. Claro, es una forma maravillosa de honrar el pasado y, al mismo tiempo, adaptarnos a las necesidades y desafíos modernos. Me encantaría explorar más sobre estas prácticas de construcción y cómo dan forma a la identidad de las comunidades del suroeste de los Estados Unidos. Lección 29. La emoción de las vacaciones. Bajan corriendo las escaleras con tanta emoción que es maravilloso ver cómo se iluminan sus caras cuando se dan cuenta de que hay muchos regalos debajo de nuestro árbol. Sí, la alegría de abrir los regalos y la ilusión de ver lo que hay dentro son realmente mágicas durante las fiestas. Por supuesto, es uno de los momentos más destacados del año ver a todos reunidos para celebrar y compartir la alegría. Me encanta cómo el espíritu de dar y recibir acerca a las familias y amigos, creando recuerdos duraderos. Sí, son esos pequeños momentos, llenos de risas y amor, los que hacen que las fiestas sean tan especiales. Y la emoción de descubrir qué hay dentro de cada regalo puede ser contagiosa, haciendo que todos se sientan como niños de nuevo. Exactamente. Creo que es importante valorar estas tradiciones, ya que nos recuerdan lo que realmente importa, la conexión y el amor. Estoy totalmente de acuerdo. Asegurémonos de capturar esos momentos para que podamos recordarlos con cariño durante el año. ¡Qué buena idea! Documentar estas celebraciones nos permitirá revivir la alegría y la nostalgia de las fiestas. Lección 30. Opciones ecológicas. Por supuesto, además, es bueno para las plantas y el medio ambiente elegir métodos sostenibles siempre que sea posible. Totalmente de acuerdo. Tomar decisiones ecológicas puede tener un impacto positivo tanto en nuestra salud como en el bienestar del planeta. Exactamente. Por ejemplo, usar fertilizantes orgánicos y métodos naturales de control de plagas puede ayudar a mantener la salud de nuestros jardines. Sí, y estas prácticas no solo benefician a las plantas, sino que también protegen a los insectos beneficiosos y promueven la biodiversidad en el ecosistema. Creo que fomentar un medio ambiente saludable puede conducir a mejores rendimientos y jardines más vibrantes a largo plazo. Por supuesto, se trata de crear un equilibrio que favorezca tanto nuestra jardinería como la fauna local que habita la zona. Estoy entusiasmado por implementar prácticas más sustentables en mi propio jardín. Es gratificante contribuir positivamente a nuestro medio ambiente. ¡Qué mentalidad tan genial! Compartamos consejos e ideas sobre cómo podemos mejorar nuestros jardines de forma sostenible. Me encantaría.
Juntos podemos crear espacios hermosos que no solo sean agradables, sino también beneficiosos para el medio ambiente.